Minutos, continuamos acá en 14 bis, lo habíamos dicho al comienzo. Iván Seque es expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, fundador y expresidente del Consejo de Políticas de Infraestructura, el famoso CPI, y también es miembro del Consejo Económico y Social y vicepresidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido a 14 bis. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andas vos? Muchas gracias. Bien, bien. A ver, Iván, nos interesaba un poco a ver que nos cuentes en medio de esta incertidumbre económica cómo se hace, cómo hace un empresario hoy para, en el caso de tu rubro de la construcción, para planificar un presupuesto teniendo en cuenta las dificultades y la incertidumbre económica. Bueno, primero y principal sabiendo quién es el comitente, ¿no? Es decir, a quién le estás presupuestando y cuál es básicamente la relación, si es que existe ya previa, histórica, de ese comitente con la empresa o eventualmente con otros contratistas, ¿no? Es decir, cómo es el comportamiento, de qué fondeo tiene básicamente, ¿no? Si es un privado, si el fideicomiso y los desarrolladores básicamente tienen un historial importante o no, pues si es público, si el fondeo es presupuestario o es de algún fondo fiduciario, es decir, ver básicamente dónde están las garantías del pago, ¿no? Y después viene, en función de lo que vos decías, otro tema que es muy importante, que es cómo se actualizan los contratos, ¿no? Cómo un contrato que hoy es de 100 pesos y que sufre variaciones en función de las variaciones de la mano de obra y de los materiales, bueno, cómo aplican esa variación y cuándo se refleja en el contrato, que es un tema que en principio parece financiero, que se vuelve económico, ¿no? Para un empresario y para su empresa y para todos los que trabajan en ella, ¿no? Entonces, el margen dentro de la industria de la construcción que se presupuesta normalmente es de un 10%, con lo cual cuando ya ese contrato empieza a tener digamos, costos hundidos que superan esa situación, ya sea por el no reflejo de los aumentos en el mismo o por errores, ¿no?, en el cálculo de los costos, bueno, empiezan los problemas y ahí también tenés que saber quién está del otro lado para ver cómo puede llegar a entenderse alguna situación que puede haber sido imprevista por ambos, ¿no?, como pueden ser, por ejemplo, frenos en las importaciones de determinados productos, situaciones que hoy está atravesando el país y que implican comprar también muchas veces con factura abierta a los proveedores para no parar la obra, ¿no? Es complejo, Nicolás, pero bueno, ya estamos lamentablemente muy acostumbrados, ¿no? Bien, a ver, y tengo entendido, ayer ustedes reabrieron de alguna manera la negociación salarial, que se suponía que tenía que renegociarse a fin de año, se incrementó ahora y cerraron un 76% anual, tengo entendido. Efectivamente, la realidad es que nosotros venimos con una paritaria que se cerró en marzo, que era de un 62% interanual, y bueno, ahora se le agrega un 14% más, que se paga en 3 tramos, 5% en septiembre, 5% en octubre y un 4% en noviembre, para terminar en un 72% interanual, en función básicamente de lo que siempre tenemos como objetivo, ¿no? Que el trabajador pueda, que el salario, ¿no?, pueda estar por sobre, o digamos, la inflación en algunos puntos, ¿no?, que es un poco lo que siempre estamos persiguiendo. Y por eso nos sentamos y tenemos un diálogo muy maduro con la UOCRA en este caso, una alianza estratégica en donde sabemos que sin empresarios no hay empleados y sin empleados no hay empresarios, ¿no? A ver, Iván, esa mirada que es muy interesante y que incluso el lunes en el acto que estuvo el presidente junto con ustedes y también con la UOCRA, quedó reflejada esa sintonía entre empleador y empresarios, entre el empleador y el gremio, entre la UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción. También son miembros del Consejo Económico y Social. Y yo veo que hay una demanda permanente hacia el gobierno en activar ese Consejo Económico y Social, pero que tuvo
arranques y retrocesos, sobre todo durante el paso de Gustavo Vélez, pero que Sí. jamás se llegó a algo concreto. ¿Por qué cree que sucedió eso? No comparto, Nicolás, ¿no? La A verdad ver, es que se han llegado a cosas muy concretas, ¿no? Como por ejemplo, porque el Consejo Económico y Social, primero y principal, es un órgano que tiene como objetivo pensar el país al mediano y largo plazo, más allá de la coyuntura, ¿no? Porque si nos metemos siempre en la coyuntura, bueno, para eso está el Ejecutivo, también se debaten las leyes en el Congreso, entonces el ámbito que nos dimos para repensar cosas estructurales fue el Consejo Económico y Social, ¿no? Entonces, a partir de ahí se hicieron 5 misiones básicamente, con muchísimas mesas de trabajo en cada una de ellas, y de hecho el año pasado, creo que fue en octubre del año pasado, dimos cuenta del primer año de trabajo del Consejo Económico y Social, en donde se hicieron muchos proyectos de ley, ¿no? Es decir, se llegaron a los consensos necesarios para que se propongan proyectos de ley, entre los cuales, por ejemplo, doy algunos que tienen que ver con las misiones que están en nuestra industria, ¿no? Y que son justamente los incentivos a la industria de la construcción privada y la exteriorización de capitales, así como también un proyecto de ley para créditos hipotecarios variables en salarios que hoy está en el Congreso, y por ejemplo, el nacimiento de esto que vos mencionabas hoy, ¿no? El Consejo de Políticas de Infraestructura, que funcionó previamente, antes de su lanzamiento formal, digamos, público, en el ámbito del Consejo Económico y Social, casi 7 meses, ¿no? Con reuniones periódicas todos los miércoles, todas las semanas, con diferentes temas, con muchísima gente participando. Por ahí lo que quizás ocurre es que no ha tenido la visibilidad en un país tan concentrado en la grieta, ¿no? Entonces, lo que no tiene que ver con la grieta muchas veces pasa desapercibido, pero se ha hecho muchísimo trabajo. Todos los consejeros, más allá del lugar de donde viene cada uno, es como que deja su container de reclamos, decimos nosotros, fuera y trata de entender cuál es la postura o la necesidad de los otros planteos que trae cada uno de los consejeros. La verdad que es un ámbito del cual estoy muy orgulloso de pertenecer, y por el otro lado creo que es uno de los ámbitos del país en donde realmente no hay grieta, ¿no? Iván, el presidente les dio el lunes alguna garantía de cuándo sería la convocatoria que insinuó Sergio Massa para empresarios y sindicalistas para tratar de explorar un posible acuerdo de precios y salarios? No, la verdad que no nos dio ninguna garantía de fechas. Entendemos que sí, que básicamente será en el cortísimo plazo, ¿no? ¿Y usted lo ve viable al acuerdo, a un acuerdo de precios y salarios? Bueno, no te olvides que ya funcionó una mesa de acuerdos y salarios, ¿no? De hecho, se interrumpió, pero realmente hubo muchísimos avances. Uno de los avances es que te estaba diciendo, que justamente estamos aplicando con UOCRA, ¿no? Es decir, tratar de que los salarios no pierdan contra la inflación. Fíjate vos que en los últimos años, no en los últimos, digamos, pero sí en lo que fue la etapa del gobierno anterior, el salario quedó muy por debajo de la inflación, ¿no? Casi 18 puntos, cosa que, bueno, no queremos que se repita, porque sabemos que es algo que no le hace bien a la gente ni a las empresas, ¿no? En el mediano y largo plazo. Iván, a ver, usted es un empresario que conoce casi a la perfección el circuito de la obra pública en el país, y se está llevando a cabo, incluso en este momento está en la etapa de alegatos, un juicio que tiene que ver con presuntas irregularidades en la otorgación de obra pública en Santa Cruz. Todo esto vinculado en el marco de algunas denuncias y algunos procesos judiciales que evidencian, o evidenciarían, mejor dicho, corrupción en lo que fue la obra pública en el país, y no solamente este caso de vialidad de Santa Cruz, sino, por ejemplo, la causa de los cuadernos y otros procesos judiciales más. Digo, ¿se modificó en algo la transparencia o las auditorías de la sesión de obra pública a partir de todos estos procesos judiciales que están en marcha? Sí,
Sí, absolutamente, Nicolás. Justamente, ¿no? Uno de los ejes que nosotros le dimos a la gestión ya desde con posterioridad, ¿no es cierto?, a estas causas, tuvo que ver, tiene que ver, ¿no es cierto?, y ahí te hago otra de las acciones del Consejo Económico y Social, justamente con la transparencia, ¿no? Es decir, dos temas muy importantes, ¿no? Primero, desde el Consejo Económico y Social se elevó al Ministerio de Obras Públicas, ¿no?, en su momento la necesidad de crear un observatorio de obra pública en donde participen universidades, organizaciones civiles y demás actores de la cadena de la industria de la construcción para justamente generar el ámbito con códigos de éticas y con controles, ¿no es cierto?, que generen la competitividad que la obra pública necesita. Y eso fue avanzando muy fuertemente con la participación de los bancos multilaterales de crédito que están en la Argentina también, con datos, ¿no es cierto?, con visibilización y sin costo también de los pliegos de las licitaciones, un montón con un mapa de inversiones, ¿no?, en donde uno puede entrar en ese mapa y ve la obra que sea, digamos, en todo el país y todos los datos de quién es el adjudicatario, de qué avance tiene, qué costo, en fin. Pero adicionalmente hubo propuestas que surgieron del Consejo Económico y Social, como por ejemplo la necesidad de tener esto de lo cual hablábamos al principio de la nota, una actualización de precios, una redeterminación de precios en tiempo y forma, con un proyecto concreto, de manera tal justamente de evitar la discrecionalidad del funcionario que eventualmente puede terminar en corrupción, ¿no es cierto? Y por el otro lado, un sistema de doble promedio para las adjudicaciones de obra, que no sea que sea el adjudicado solamente el más barato, sino que sea un promedio aritmético de las ofertas que impida incluso la cartelización de las empresas. Es decir, herramientas muy novedosas que se aplican en el mundo, básicamente, y que la Argentina necesita, pero que ya ha avanzado muchísimo en este observatorio, ¿no?, a raíz justamente de esta necesidad, que no solamente es una necesidad de las empresas, sino sobre todo de los funcionarios que tienen que actuar. La verdad es que ser funcionario de obra pública en la Argentina, bueno, la verdad es que hace que se necesiten herramientas para firmar con tranquilidad cuando tenés que tomar una decisión, ¿no? Iván, lo último y muy cortito. ¿Cree que con el 76% de aumento que acordaron con la UOCRA van a estar en línea con lo que va a ser la inflación anual en caso de la paritaria de ustedes de abril de 2022 a abril de 2023? Es lo que esperamos. De todas maneras, ya tenemos previsto volver a sentarnos en noviembre, que es el último mes en el cual tenemos este acuerdo, digamos, que de este 14%, digo, que se instaló actualmente, y si es necesario haremos un nuevo acuerdo para que justamente no ocurra lo que te decía, ¿no?, que quedemos por debajo de la inflación e incluso que estemos unos puntos por arriba. Iván, muchas gracias por su tiempo. Al contrario, Nicolás, muy amable. Saludos a tu audiencia. Muchas gracias. Iván Sex, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, pasó por 14 bis. Hasta las 10. En Sónica Más, 14 bis. Con Nicolás Balinotti.